ya con nuestro invitado que está luchando contra esos auriculares. Sí, si vos lo podés ayudar a Sabino Bacanarvaja. Está. Un aplausito a él. Ex embajador argentino en China, licenciado en ciencia política, todo un personaje, también te voy a decir, Sabino. Nosotros nos conocimos hace muchos años trabajando en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Un militante también, hijo de militantes. Te diría que sangre azul de militancia, ¿no? Es hijo de Fernando Bacanarvaja, Sabino, claro, y María Josefa Fleming. Pero bueno, si tenemos tiempo, porque tantas cosas para hablar, ojalá podamos hablar un poquito de esa biografía tuya, porque siempre es interesante. Bueno, Sabino, pero en toda esta trayectoria vos pasaste por China 4 años. Así es. Primero, gracias por invitarme. No, por favor. Un lujo acá con amigos acá en el panel. Esta es mi segunda vez acá en la radio, así que estoy muy contento. Y siempre recomiendo que visiten acá la librería. Sí. Y soy muy agradecido de la que se publique en esta editorial y en esta iniciativa, ¿no?, cultural, ¿viste? La verdad que me parece importante. El último programa a mí me llamó la atención la cantidad de gente que escuchaba en las provincias y que me decían que bueno, así que la verdad que los felicito por el trabajo que hicieron y los agradezco. Y aparte recomiendo que visiten la editorial porque hay un montón de libros sobre todo la parte internacional que me parece súper interesante caracterizar bien el sistema internacional. La cuestión internacional nuestra editorial le puso mucho. No, eso la verdad que los felicito porque creo que tenemos que discutir, o sea, no hay proyecto de país si no caracterizás bien el sistema internacional. Total. Bueno, para eso estás acá también, porque vamos a hablar de tu libro, pero es imposible que no hablemos, habiendo ganado Trump ayer las elecciones en Estados Unidos, de hablar del rol de China. Porque Sabino Bacanarvaja fue embajador argentino en China, es un experto, se dice sinólogo. Sinólogo, experto en China, digamos. Y autor del libro Atento al Camino, de Ediciones Futuro, Crónicas en China, de Sabino Bacanarvaja, con prólogo. Tiene 2 prólogos, porque Sabino dijo, ¿elijo o pongo los 2 prólogos? Está muy bien para ¿Cristina o Dilma? Bueno, que escriban las 2. Así que... La verdad que creo que para mí es obviamente un honor, un orgullo, lo digo ahí al final como agradecimiento, pero creo que son 2 de las mujeres que más profundizaron la relación con China. Sí. En 2 países sumamente importantes para la región, Brasil y Argentina, y dos mujeres, 2 líderes muy, muy fuertes. Muy importantes. Y, bueno, muy queridas en China también. O sea, una de las primeras cosas que me preguntaron, yo acabo de venir de China, era, bueno, ¿quién va a presidir el partido? Sí. Habían escuchado esto de Cristina. Para ellos los partidos son muy importantes. Claro. Es el partido. Absolutamente, así que estaban muy contentos de Cristina y a Dilma. Acuérdense que ellos le acaban de dar la distinción más importante que da China a un extranjero, que se la dio en el marco del Día Nacional de China, Xi Jinping a Dilma. Y yo estuve reunido con ella ahora en este viaje, justo días antes de que ella viajara para mí, de las cumbres más importantes de este año, que es la de los BRICS en Kazán. Y como no viajó Lula porque había tenido un accidente, estuvo Dilma como representante, así que la verdad que otro tema que creo que es clave es estudiar o ir reflexionando sobre esta BRICS ampliados, ¿no? Me parecen determinantes para nuestro país. Totalmente, es determinante para nuestro país entendernos en nuestra posición respecto del resto del mundo. Entender el rol de China me parece que para nosotros es muy importante, algo que Milei todavía no sabe, ¿viste? Bueno, está cambiando. Ahora está cambiando, sí, ahora está queriendo entender. Eran comunistas, pero... No, pero no te piden nada, al final. No te piden nada y qué sé yo qué. Era bueno, no eran tan malos. Pero eso no hay que naturalizarlo, porque yo lo dije al principio, cuando estábamos en campaña, esta agresión que hace él a las cuestiones ideológicas, ¿viste? Yo creo que porque si vas naturalizando eso, después vas cediendo. O sea, si naturalizás que el tipo hable del comunismo con ese nivel de virulencia al que piensa distinto, después aparece esta persecución que está haciendo este comunicado, digo... ¿El de los diplomáticos, decís vos? Artista de diplomacia. Un comunicado, te digo, Stanley se pondría colorado con ese comunicado. Sí, claro. O sea, y que aparte habla de una persecución ideológica del cuerpo diplomático como nunca se vio en la historia de Argentina. Entonces, estas son las cosas que yo creo que no hay que naturalizar, porque naturalizás una y después van apareciendo estas, y la verdad que hay que rechazar por varios temas. Porque la verdad que
Yo en esta radio, la participación mía anterior, yo pedí creo que 2 o 3 veces la renuncia de Mondino, por otras razones, por lo del acuerdo con Lamy y por cómo se manejaba en el plano internacional y por la postura esta de Milei de subordinarse a Estados Unidos. Y decir que todos los chinos son iguales también, Sabino. Tremendo, eso fue muy duro para los chinos, porque yo siempre cuento, China tiene 56 grupos étnicos. Sí. O sea, yo creo que debe ser uno de los países más diversos del mundo. Y muchísimos idiomas también. Muchísimos idiomas, mucha diversidad cultural, entonces que es algo muy ofensivo decir que son todos iguales. No, créanme que son muy diferentes. Vas a la región de Xinjiang, son musulmanes, ni siquiera tienen los ojos rasgados, vas en Mongolia, o sea, cambia muchísimo la fisonomía. Ahora, algo que no son iguales. Sabino, vos decís, no podemos naturalizar estas ofensas, son tremendas, y sin embargo uno ve que ahí los chinos pacientes con Milei. Paciencia estratégica. La paciencia china, ese realmente. Es el concepto Explícame por qué después de todas estas ofensas los tipos dicen, lo vamos a recibir igual, no le ponemos condicionalidades, está todo bien con el swap, sigue todo igual, por nosotros vos ofende tranquilo. Eso tiene que ver con una forma de ser también, ¿no? Y primero, una estrategia, como ellos tienen la política de la paciencia estratégica. Les pasó con la primera presidencia de Trump, ¿no? La agresión constante. Ahora yo creo que la diferencia con este nuevo mandato de Trump es que ya aprendieron algunas cosas. Ahora vamos a hablar de eso. Pero con respecto a Milei, ellos lo que ven es la política de Estado que han diseñado con Argentina. Eso yo creo que nos falta a nosotros como argentinos entenderla. Y como región. China tiene un libro blanco para la región latinoamericana desde 2014 que lo actualizó en el 2017. Y nosotros como región no tenemos, o sea, no tenemos las directrices de qué hacer con China. Y eso está mal, porque un país tan grande como China, si vos no sabés qué querés hacer, podés tener una relación asimétrica o de dependencia como tuvimos históricamente Argentina. Sabés lo poco que se sabe de China. Bueno, eso lo decía Fede, que estaba un tiempo muy metido en la cultura china, y decía que sorprendía lo poco que sabemos nosotros de los chinos cuando son tantos y es un país tan grande. Y tan determinante para Argentina, es nuestro segundo socio comercial, principal socio comercial de las mayorías de las economías del Mercosur y del mundo. Y yo creo que de hecho dentro de poco para Argentina también va a ser el primer socio comercial. Entonces yo creo que es un actor determinante. Entonces, te quiero leer un párrafo tuyo, si vos me permitís, porque me gustó justamente explica esto de lo que hablaba el Pitu, ¿no? De cómo vemos China, nosotros no sabemos nada. Es una carencia de instrumentos, decís vos, que tiene, y creo que el término es orientalismo. Sí, exacto. Una forma de ver nosotros a los chinos. Vos decís, a China hay que entenderla por lo que es desde su propia complejidad. China es una cultura milenaria, benevolente y tolerante, decía Confucio, que, convencida de su misión en la Tierra, busca exportar sus valores a toda la humanidad, lo cual no es lo mismo que querer presentar sus intereses como universales. Me pareció una definición muy linda, porque bueno, uno primero que, digamos, ve a China con absoluta ignorancia desde el punto de vista occidental, que si no es el de Mondino, en todo caso no sé mucho. Y al mismo tiempo acabo de decir una definición de cómo China ve al mundo. Y esto me parece muy interesante también para meternos un poco ahora en este día preciso y en esta coyuntura, ¿no? Cómo China... ¿Qué lectura hace China de cómo queda el mundo hoy desde que vuelve Trump al poder en Estados Unidos? Y un poco eso, cómo se planta ella y qué es esto de exportar esos valores. Bueno, un montón de preguntas juntas te dice. Varias, sí. Una no tiene nada Primero hay que entender que el Partido Comunista, por sus bases filosóficas, es universalista. O sea, ellos tienen la mirada de... esto es leer el manifiesto comunista, ¿no? Un todo. Proletarios del mundo unidos. O sea, tiene una visión universalista que se condice, si querés, con también las filosofías milenarias chinas. Sí. Pero no es una pretensión hegemónica. Si vos ves la historia de China, no ha hecho al revés. Ha sufrido colonialismo, no ha ejercido colonialismo, no ha impuesto sus valores culturales. Y esta visión, digamos, universal tiene que ver con esta idea de que lo expresa Xi Jinping cuando dice el destino compartido de la humanidad, que dice, esto es una aldea global donde todos los hombres estamos, si no resolvemos entre todos los hombres los problemas, no hay problemas que se resuelvan entre estados separados. Y vos hablas también de un liderazgo globalmente responsable. Exactamente. Porque ellos tienen una posición de liderazgo. Claro. Y ahí, si querés, con respecto a esta elección de Trump, la reelección de Trump, ellos ya conocen a Trump. O sea, esa es una ventaja para China, porque China, a lo largo de toda su historia, lo que va haciendo va tomando nota de las cuestiones y va
modificando y va aprendiendo mucho y en los planes los van cambiando. Entonces, con respecto a Trump, ellos ya saben de hecho convivió Xi Jinping con Trump. O sea, ¿qué nota tomaron sobre Trump? Primero, obviamente para ellos no es bueno porque Trump en la campaña ha dicho que va a poner un arancel del 60% a todos los productos chinos. Sí, claro, pues el proteccionismo en términos comerciales. Ojo, acá hay algo que ya tiene que ver con una lógica de Estados Unidos que excede a Trump, que es una lógica ya corporativa de Estados Unidos. De guerra con China siempre, ¿no? Como disputar. Sí, no solo de guerra, sino el tema es así. Cuando Estados Unidos era el Estado que producía manufacturas más baratas en el mundo, ¿qué decía Estados Unidos? ¡Viva la globalización! La discusión ahora es eso. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahora apareció globalización, ¿no? Apareció un Estado que tiene bienes manufacturados más baratos, que es China, los más competitivos del mundo, entonces dice, no, la globalización dejó de ser... como el meme, ¿viste? No me gusta más la globalización. Nacionalismo. ¿Y qué hace? Exacto. ¿Qué hace Estados Unidos? Cambia las reglas en función de ellos. Obviamente, a mí me gusta el esquema nacionalista. Para los norteamericanos yo creo que es bueno ser proteccionista, ¿no? O sea, como para Argentina. Sí. El tema es que vos cambies las reglas en función de, o sea, a nivel mundo, en función de tus intereses. Entonces se grafica mucho en el American First. O sea, el problema que tiene Estados Unidos es que te cambia los patrones en función de sus intereses, no de los intereses. No, es que el nacionalismo estadounidense está basado en beneficiar a empresas multinacionales, que terminan impactando en otro lado. El nacionalismo argentino es otra cosa. Exactamente, diste en el clavo, porque es nacionalismo para adentro, pero hacia afuera. Esto lo grafica mucho, que fíjate por qué digo ya que es algo de Estados Unidos, no de los presidentes. Porque con Biden, Elon Musk consiguió un arancel del 100% de los autos eléctricos contra BYD. Que esto es muy interesante porque el mismo Elon Musk, que se burlaba de los BYD 8 años atrás, como diciendo, hay una entrevista divina que le pregunta a una china, ¿qué piensa? Y se empieza a reír, ¿vio lo que son esos autos? Bueno, 8 años después le pide a su gobierno barreras arancelarias para que no le inunden el mercado, porque él produce... Son los autos eléctricos chinos. Son mejores encima, y más baratos. Exacto. Ahora, son liderazgos distintos, ¿no? Como esto me interesa también, porque el liderazgo de Estados Unidos es un liderazgo, proteccionista para adentro, imperialista para afuera, y además hay un dato que siempre da Quique Viale, que es que un ciudadano norteamericano consume más o menos lo que el resto por 6. Sí, no sé si se entendió. Ojo que eso igual también está pasando con los chinos. O sea, hoy en China es un país tan desarrollado que tenés 400 millones de sectores medios, bastantes millonarios, bastantes mil millonarios, y también tiene una dinámica. Y sí, hoy por ejemplo China, que es una cultura pegada milenariamente al uso del té, es el país que más consume café, es el país que más consume cerveza. O sea, todos los rubros, las grandes marcas chinas, porque tenés un mercado, ojo, también los chinos están reviendo esto porque ha generado el desarrollo tan grande en un periodo corto tan chico, o sea, lo que le costó a Estados Unidos e Inglaterra 200 años, China lo hizo en 40. Entonces, ese desarrollo te generó muchas asimetrías. Entonces ahora, sobre todo Xi Jinping, está armando, decir, esto no es socialismo, acá tenemos que armar reducir la brecha de la asimetría. ¿Y entonces en qué consiste ese liderazgo globalmente responsable? En principio es esto, ¿no? Que China no tiene pretensiones de imponer o condicionar las políticas. Por ejemplo, todo el desarrollo de cooperativo, no hay un esquema de condicionalidades. Por ejemplo, a diferencia con Estados Unidos, que cada vez que querés hacer algo te dicen, no hagas el 5G porque eso es tecnología mala. Eso es lo que Milei no podía creer. Claro, entonces, fíjate que lo dice porque vos tenés, cuando arranca Milei, él tenía un tema dramático que era la renovación del swap como crédito. Yo diferencio esto porque vos tenés el swap como encaje, que hoy es alrededor de casi 20.000 millones de dólares. Hay un swap que origina, que lo empieza a trabajar Néstor, y una ampliación que hace Macri, que también es interesante para ver ahí la continuidad de política de Estado. Y cuando llega Milei, ¿qué le pasa? Acuérdense que en la campaña Milei dice, voy a disolver el Banco Central. Lo dice fuertemente. Dice que le va a prender fuego, vos estás siendo más amable. ¿Qué quiero decir con esto? El instrumento del swap se trabaja a través de los bancos centrales. Entonces, en la primera alerta china es, ¿vos qué querés hacer? Por supuesto, vos tenías Milei que decía eso, y por otro lado Caputo y Bausile que le decían, no se va. ¿Por qué necesitaban esos 5.000 millones que nosotros habíamos usado para sostener las pymes? Acuérdense que, fíjense esto que yo digo, los productos manufacturados. Argentina importa muchísimos productos que son esenciales para nuestras pymes. Ese crédito que nos dio China, que lo usamos para el estrés de divisa, nos sirvió para mantener el nivel industrial, que ahora estamos viviendo un industricidio. O sea, precisamente porque tenés cortado todo eso y has encarecido todos los costos del tema industrial y pyme de Argentina. El triunfo de Trump y
¿Pone en conflicto la relación de Argentina con China? Milei y Karina Milei van a viajar a China y viajarían a China dentro de poco a tejer algunos acuerdos y a relacionarse de una manera diferente. ¿Vos crees que el triunfo de Trump cambia esa posición de Milei o no? Yo creo, ahí es una buena pregunta en este sentido. Yo creo que más subordinado a Estados Unidos no se puede que de este gobierno. Este gobierno ha dejado a un nivel de indignidad tremendo. Sí, cambiando votos históricos. Pero lo que pasó, esto que pasó con Cuba, es terrible por varias cosas. Primero, porque tenés un comportamiento de nosotros teníamos activos estatales. Por ejemplo, que nuestra Cancillería, que vos tenés un cuerpo diplomático muy formado, tenía una presencia en el sistema de Naciones Unidas y un activo ya como Estado con respecto al tema medioambiental, derechos humanos. Y acá, esto porque digo que es muy distópico a lo Milei, porque estábamos votando junto, porque él dice, el comunicado tiene, como dice él, el principio de revelación, ¿no? El primer principio de revelación es, o sea que para Milei, Occidente es Estados Unidos e Israel, ¿no? Claro. Porque en realidad está el único país que apoya esa resolución es Israel y Argentina, porque el bloqueo a Cuba lo hace Estados Unidos. Claro. Entonces son dos países. Y de Occidente solamente vos. Es insólito eso, porque en realidad toda Europa está acompañando a Argentina. Entonces, ya primer principio de revelación, o sea, para Occidente es un solo país. O sea, la subordinación es total. Y rompiste una cuestión histórica que además en términos conceptuales estamos hablando de un bloqueo. Para un liberal que más antiliberal que un bloqueo económico. O sea, ¿cómo puedes...? Porque además, esto hay que decirlo, un bloqueo es una cuestión totalmente arbitraria, porque vos podés estar en contra o no de un partido político, de un gobierno, pero un bloqueo afecta a toda la población. Claro. Y es un bloqueo terrible el que atraviesa Cuba ya hace más de 60 años, y que fue, yo creo que muy, muy burdo, porque en medio de la pandemia, el único país de Latinoamérica que tenía su propia vacuna del COVID era Cuba. Y sufrió ese bloqueo aún en pandemia, cuando necesitamos la solidaridad y tener vacunas todos los países, sobre todo los emergentes. Entonces, ahí hay un problema que es terrible, que es esto. O sea, primero, Milei está echando a la canciller. Yo creo que, viste, la cancillería para mí ya estaba intervenida, ya tenía los días. Yo acá, por eso, cuando pedí la renuncia, ya venía con una muy mala gestión y con una persona que le tenía intervenido en la Cancillería, con Karina Milei, que se había llevado la agencia de inversiones. Era indigno para Mondino, indigno al final, porque Mondino sigue diciendo, no, el mejor gobierno, y la tratan de una manera realmente indigna. Es algo que está pasando con este gobierno que es difícil de comprender, ¿no? Es realmente increíble eso. La subordinación con el maltrato, pareciera. Exactamente. Pero volviendo un poco entonces al triunfo de Trump y a China, vos me dijiste, bueno, China tomó nota respecto de Trump, y China sabe que Trump es proteccionista, le puso aranceles del 60%. Le va a poner, o sea, le puso el 100% de la administración Biden. Por eso digo que acá hay una continuidad en la mirada que tiene el poder de Estados Unidos con China, que lo eligió como competidor estratégico. Entonces, el triunfo de Trump no termina siendo muy relevante para China. Es relevante. Yo creo que para China no es una buena noticia, porque los analistas dicen, si vos le subís... Primero, esto es otra cosa interesante. China y Estados Unidos son socios comerciales determinantes. O sea, porque uno a veces se come la curva de decir, no, Estados Unidos nos dice no hagan esto con China, pero en realidad... ellos tienen muchísimo comercio. Las empresas están muy vinculadas. China sigue siendo hoy el principal tenedor de bonos del Tesoro norteamericano, es el principal exportador de granos de soja a China es Estados Unidos. O sea, tienen vínculo con un montón de empresas. O sea, lo que pasó con Trump es interesante, porque cuando el primer gobierno de Trump, que empezó el esquema muy agresivo contra China, es como que cristaliza esa cuestión que ya venía tratándose los analistas de decir, che, ojo con China porque esto es imparable. Cataliza eso, el decir, este es nuestro competidor estratégico. Y lo que produjo en China, que China no tiene una mirada anti-norteamericana, el que lo elige como competidor es Estados Unidos. De hecho, muchos chinos iban a estudiar a Estados Unidos, hay muchas empresas vinculadas. ¿Qué pasa cuando... Acá hay un dato de color muy interesante, empieza a despertar cierto nacionalismo en China. O sea, que China tenía esta mirada universal y de repente dice, che, pero ¿por qué me están agrediendo? Yo soy chino. Claro, y pasa un fenómeno interesante. En ese momento, el celular que más se vendía en China era el iPhone. Porque esa es otra cosa interesante, ¿no? Cuando Trump empieza este esquema de deslocalización, repatriación, las empresas norteamericanas dicen, che, no, pero acá donde yo más vendo celulares es en China. Tengo 400 millones de sectores medios, no me vuelvo ni loco a Estados Unidos. Y eso le dijeron las automotrices, todo el rubro de empresa. Y acá viene mi segunda teoría. Cuando vos no podés
localizar o relocalizar las empresas por la vía pacífica, Estados Unidos hace lo que más sabe, que es exportar conflictos y generarte un lío logístico mundial enorme, lo cual hace más caro toda la logística para China. Y ahora están comprando Huawei, me imagino. Bueno, eso te quería decir. Entonces, ¿qué pasó con esto cuando Trump empieza a ser tan agresivo? Y le despertó el nacionalismo chino y pasó a ser Huawei el celular más vendido. Y eso empezó a hacer con todos los rubros, aún con las restricciones. Por eso, ¿qué es lo que aprende China de ese primer mandato de Trump muy agresivo, con un montón de cuestiones, sobre todo comerciales, que para mí escondían la verdadera guerra, que es tecnológica, ¿no? Acuérdense el bloqueo del chip 5G, los semiconductores. Entonces, en ese periodo, durante este periodo de un solo mandato de un presidente de Biden, China logró autonomía en los semiconductores, reforzó el sistema internacional de los emergentes. Acuérdense este acuerdo histórico que promueve China con Arabia Saudita e Irán, y después los incorpora los dos a los BRICS. Empezó la cumbre de Kazán, hubo una bilateral entre Modi y Xi Jinping muy interesante. Acaban de retirar las tropas. O sea, China empezó a estabilizar la región con los países que tenían algunos conflictos históricos, más allá de que India es parte de los BRICS, tenían de situaciones de conflictividad, y las empezó a resolver. Se empezó a ordenar muy fuerte la parte de su territorio, a darle músculo a los BRICS, a los emergentes, a armar este esquema de las economías del sur global, a fortalecer el nuevo Banco de Desarrollo, o sea, armar un esquema de mucha estabilidad, previendo que podía pasar una situación como esta. O sea, lo agarra China mucho más estable, con menos deficiencia o con mayor soberanía en los vectores tecnológicos, mejor parado, mucho mejor parado. Y Estados Unidos, que está bien, puede aplicar esto, pero también tiene sus conflictos internos. Entonces yo creo que es una China que se prepara para este escenario. Por supuesto, ellos no quieren ese esquema arancelario, porque les va... Si Trump, de nuevo, si cumple con eso, hay que ver, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, le puede implicar un impacto al crecimiento económico de 1 o 2 puntos. Es un montón para la economía china. Pero en el medio, China ha fortalecido su relación con los países de los BRICS, con Rusia, con el términos de hidrocarburos, están promoviendo el uso de sus propias monedas para comerciar. O sea, está armando un plafón que lo que hace, por eso, este esquema de determinada victoria de coyuntura de Estados Unidos al elegirlo como rival estratégico, en el largo plazo yo creo que pierde, porque cambia el sistema internacional. Al tener las propias monedas, el dólar empieza a estar mira, Sabino, nosotros nos queremos ir de Occidente directamente. Entonces, la próxima que vos vayas a China, hablale, si podés, de nosotros. Nosotros somos 3, ¿no? ¿Cuántos millones son? 3 más entramos. No, si alguien más quiere venir, les quiero recomendar nuevamente Atento al Camino, Crónicas en China, el libro que sacó hace poquito nomás Sabino Bacanarvaja con Ediciones Futuro, para comprender China justamente, ¿no? En este nuevo escenario, además, donde China, evidentemente, no desde ayer, sino que de hace mucho tiempo, es no tanto, de hecho, 40 años más o menos, que es un actor a nivel global absolutamente fundamental. Eso en este transcurso, ¿no? Pero en realidad en la historia, si vos ves los 5.000 años de historia, en realidad China fue un actor relevante en el mundo durante mucho más tiempo. Y en el periodo de estos últimos 200 años perdió en función de Inglaterra primero y después de Estados Unidos. Pero en realidad esto es interesante también, porque China se percibe como que está, no se percibe como un emergente que está creciendo, sino que está reemergiendo. Que esto es importante. Está ocupando el lugar que ocupó siempre, durante mucho tiempo en la historia. Es como dice Riquelme, volvió toda la normalidad. Levante la mano que tiene 5.000 años de historia. Claro. Está recuperando la normalidad de historia. Y con respecto a esto que dijiste yo, creo que no es que hay que irse para un lado, pero acá es muy graciosa la tapa de esta revista Barcelona que dice los problemas europeos, soluciones europeas para los problemas argentinos. Yo creo que, lo digo mucho en el libro, es que no hay que copiar ningún modelo. Nosotros tenemos que definir nuestro desarrollo y nuestros intereses, y desde ahí relacionarnos con los países. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer? Una vez que caracterizás el sistema internacional, ¿qué es lo que tenemos nosotros para trabajar con China en función de los intereses de los argentinos? Entonces, porque si no, corres el riesgo de tener una relación primarizada, que yo creo que es lo que... fíjate, ahora este capítulo de Milei, ayer estuve acompañando a Cristina en Avellaneda con el movimiento productivo 25 de mayo. Claro, había mucho reclamo. Fíjense, este gobierno está abriendo las importaciones indiscriminadas y eso destruye a nuestras pymes. Entonces, de nuevo, acá
yo soy proteccionista, hasta Techín. ¿Sí? Y yo en esta lo acompaño a Techín, porque hay que proteger a nuestra industria siderúrgica. Entonces, y eso, China no es que vos podés, porque no te condiciona, China entiende tu proceso de desarrollo. Ajá. Fíjate, tiene TLC con Chile. Chile tiene TLC, pero con Argentina, con Brasil no tiene TLC, porque eso lo trabajás vos bilateralmente. Tratado de Libre Comercio. Perdón. Entonces lo que te quiero decir es que no es que te impone un modelo del vínculo, sino que lo construye bilateralmente. Esta es la gran diferencia. Entonces vos podés decir, no, mirá, yo acá tengo que proteger a los argentinos, a las industrias, y el tipo de cooperación que yo necesito es esta. Y no hay problema, o sea, con eso. ¿Y en este momento cuál es la relación con China? Bueno, por eso... Más allá, de Milei, del gobierno específicamente. Es de apertura de las importaciones, es del liberalismo en el peor de los sentidos. Entonces, no sirve eso. Que ni siquiera lo está haciendo Trump. Eso es lo que está haciendo todo inverso. Digamos, cuando es todo liberalismo y un TLC con tanta desigualdad... Destruís tu sistema industrial. Y si no trabajás la relación con China como región, corres el riesgo de que sea también estructural. Entonces, de nuevo, nosotros lo que tenemos que estar viendo es cómo apalancamos los vectores de valor agregado en nuestros sectores productivos, que tenemos muchos. Entonces, a mí tampoco me gusta esta frase, dice, no, tenemos lo que el mundo necesita, ¿no? Tenemos lo que necesitan los argentinos. La energía, los minerales, agroalimentos, la economía, el conocimiento. Lo que tenemos que ver cómo esos vectores que necesita, de nuevo, en este libro blanco que puso China, están esos vectores. Ahora, lo que tenemos que pensar nosotros es cómo le sacamos valor agregado de eso. Entonces, que vengan a invertir en minería, perfecto, pero yo quiero, Argentina tiene mucho litio, que hagamos celdas de batería, exacto, que armemos un componente de valor agregado. Por eso es diferente el nacionalismo de las grandes potencias que el nacionalismo de los países emergentes. Bueno, la relación es esta, cuando en los gobiernos de Néstor y Cristina, la relación con China era de venir a invertir en infraestructura, de generar estos vectores, de buscar valor agregado en la relación comercial. La de Milei es de apertura indiscriminada. Nosotros sí tenemos que ser nacionalistas. Exactamente. Y sí proteger nuestras industrias, y sí fijarnos que si vos dejás entrar a... Bueno, Milei se animó a poner la propaganda de la dictadura de la apertura comercial. No, lo de Milei, por eso te digo, es tremendo. En el plano internacional es donde se nota más porque es muy burdo. O sea, al estar alineado, o sea, esto que está pasando, que pasó con Cuba, está pasando con muchas votaciones, a un nivel indigno para Argentina. Y es una pérdida de soberanía como nunca se vio en la historia de nuestra nación. Sabino, tenemos que ir cerrando, pero te quiero preguntar un poquito también por este macartismo sobre lo que ellos ahora denominan la casta diplomática. ¿Hay algo de eso o no? Mira, yo soy... Porque digo, pero tratar de pensar por fuera de esta decisión como tan arbitraria y macartista de parte del gobierno de Milei. ¿Hay un cuerpo diplomático que está al pedo en un lugar? Porque vos en un momento decís, tenemos muchas embajadas en lugares donde apenas tenemos comercio y no tenemos en otros lugares donde deberíamos tener relaciones más estratégicas. Este tiempo en el que somos oposición, yo creo que nosotros tenemos que reflexionar sobre nuestro Estado. Entonces yo por eso planteo el tema porque yo estoy convencido que hay que hacer una reforma de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Con esto que decís, y que digo en el libro, tenemos 30 embajadas en Europa, solo 15 en Asia, donde está nuestra complementariedad económica, la forma de mandar el cuerpo diplomático, la cantidad de consulados, todo. Yo hablo muy en detalle ahí de la necesidad de reforma. Ahora, la verdad que por eso, Milei lo que está haciendo es destruir el Estado en toda su dimensión, y acá va por el esquema de Cancillería. Entonces, yo creo que no solo no es una casta, si vos necesitás gente profesionalizada, bien paga con el Código de Naciones Unidas. Entonces, lo que está haciendo Milei ahora con la Cancillería es realmente nefasto. Pero sí, yo soy siempre... miro desde el esquema de la autocrítica, y la verdad que si nosotros como militantes, con esto de fundir la teoría con la práctica, no pensamos en reformar el Estado, después cuando tomamos el poder y no lo hacemos, en realidad no termina pasando Milei. Claro. Yo creo que nosotros somos un poco responsables de Milei en ese sentido, en el sentido de que si no, cuando asumimos la Cancillería, si no la reformamos, o sea, no tiene sentido que la asumamos. Claro. Esa es o sea, sigue teniendo el mismo lastre de exactamente, toda la vida. Entonces no es culpa de los diplomáticos, es culpa de la política y de la dirección, de la conducción de Cancillería. Entonces, lo que tenés que tener es estudiar, reflexionar con los compañeros y hacia dónde querés orientar la Cancillería. Yo soy un poco más drástico, creo que deberíamos tener un Ministerio de Comercio Exterior, como tiene por la capacidad exportadora que tiene Argentina, darle mucha importancia a la economía del conocimiento, a todas las cuestiones que te generen. Yo lo digo en el libro y a veces me pongo loco porque Argentina con Asia,
con 3 o 4 cosas que hagamos bien, deberíamos tener un problema enorme de ingreso de divisas. Pensalo, en minería vinculado a electromovilidad, encima Argentina tiene industria automotriz. Sí. Energía, con el exceso de gas que tenemos, que ahora estamos sustentables y podemos exportar GNL. Imagínate China, que está en transición, que necesita muchísimo gas, con una planta de licuefacción como esta que desestimó Petronas. Sí. Entonces, y agroalimentos, y economía del conocimiento, y turismo. Con esos 4 cosas, Argentina debería tener hoy un gran problema de ingreso de divisas, pero un gran problema. Cuando el Pitu es una cuestión de que nos organicemos. Cuando el Pitu sea presidente, vos vas a ser canciller. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Primero, esto... Capaz que sos presidente vos y me mandas a mí canciller. No tengo problema con eso. No, pero, me parece que va a ser va a funcionar mejor. Eso. Para mí, más importante que los cargos es tomar las decisiones. Sí, claro. De modificar las estructuras del Estado. Porque la verdad hay que hacerse cargo de que en muchas cosas... Sí, pero primero hay que asumir los cargos para después tomar las decisiones. Sí, y primero hay que conocer los temas. Hay que construir poder. Hay que construir poder y hay que conocer los temas. Sabino tiene... lo quiero despedir con su nombre en chino, porque él tiene nombre en chino. Niu Guantao. Niu Guantao. ¿Qué quiere decir? Niu es vaca. Claro, el apellido en China va adelante, va primero. Entonces, por eso Niu es vaca. De vaca narvaja. Yo hice lo mismo que hacen muchos chinos acá, que se ponen nombres occidentales para que los recuerden. Entonces, se llama Beto. Tito. Tito. ¿Cómo el chino se llama Tito? La verdad que me funcionó muy bien y el nombre... sí, que es Guantao, que es literalmente la traducción, Guan, estar atento, y Tao viene del taoísmo, camino. Entonces, por eso, atento al camino es un juego con el nombre, que además Guantao fue el presidente de la Universidad de Fudan, uno de Chen Guantao, que también es un homenaje a cómo la intelectualidad vinculada a la práctica, puede modificar las realidades, y además fue un miembro del partido. Entonces tenía múltiples señales políticas la elección del nombre. Pasó por Segurala y Habana Niu Guantao, ex embajador en China y futuro canciller de la presidencia del Pitu Salvatierra. Gracias, Sabino. No, muchas gracias a ustedes.